noches, estimados consejeros, estimadas consejeras, señor secretario, funcionarios todos. Por favor, señor secretario, proceda a tomar quórum previo a la reinstalación de la sesión ordinaria número 76, PLE-CNE 2022, convocada para el día de hoy. Gracias, señora presidenta. Reitero mi saludo respetuoso a nuestras autoridades y a todos quienes están presentes. Conforme a su disposición, procedo a constatar el quórum de ley previo a la reinstalación de la presente sesión. Doctor Elena Nájera. Buenas noches, señoras consejeras, señores consejeros, señores servidores públicos y personas que nos siguen a través de los medios digitales. Presente. Gracias, buenas noches. Ingeniera Estela Cero. Buenas noches con todos y todas presentes. Buenas noches, gracias. Ingeniero José Cabrera. Buenas noches con todas y con todos presentes, señor secretario. Gracias, señor consejero. Buenas noches. Ingeniero Enrique Pita. Buenas noches a todos. Presente. Buenas noches, señor vicepresidente. Gracias. Ingeniera Diana Tamaín. Presente. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que se encuentran presentes en esta sala virtual 5 consejeros y consejeras. Consecuentemente, contamos con el quórum de ley que corresponde para poder reinstalar la presente sesión. Gracias, señor secretario. Con el quórum de ley respectivo se reinstala la presente sesión. Continúe con lo que corresponde al señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Importante conocer que nos encontramos en la reinstalación de la sesión ordinaria número 76, PLE-CNE 2022, respecto del conocimiento y resoluciones de los informes presentados por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre las impugnaciones presentadas en contra de las inscripciones de candidaturas provinciales, cantonales y parroquiales para las elecciones seccionales y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023. Para el efecto, señora presidenta, señores y señores consejeros, pongo en su consideración el memorando número CNE-DNJ 2022-1191M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe número 256 de DNJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Inadmitir la impugnación presentada por el señor Álvaro Ramiro Castillo Aguirre, director provincial de Imbabura del Partido Avanza, lista 8, y el señor Alfonso Laureano Alencastro en calidad de procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, listas 8.4, por los fundamentos de hecho y de derecho analizados en el presente informe, toda vez que su petición no se adecúa a lo dispuesto en los artículos 102, 239 y 243 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, al no existir un acto administrativo recurrido. 5.2. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral a los impugnantes a la Junta Provincial Electoral de Imbabura a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora presidenta, señores y señores consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones. Señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo, señora presidenta. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El señor Álvaro Ramiro Castillo Aguirre, presidente provincial de Imbabura por el partido Avanza, lista 8, y el señor Alfonso Laureano Alencastro, procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, lista 8.4, impugnó el oficio número CNE-JPE-I-2022-005-0F, emitido por la Junta Provincial Electoral de Imbabura el 3 de octubre del 2022. Los artículos 102 y 239 del Código de la Democracia establecen que el recurso de impugnación procede en contra de resoluciones emitidas por las juntas provinciales electorales sobre la objeción. En este caso, los recurrentes impugnan un oficio más no un acto administrativo dictado por el órgano electoral desconcentrado. Por esta razón, el recurso interpuesto no se enmarca en lo dispuesto en las normas jurídicas antecitadas. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente han concluido según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por lo que la resolución que se expida es extemporánea. Es decir, que tanto la Junta Provincial cuanto el Consejo Nacional Electoral, este Pleno,
ha perdido competencia. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas provinciales electorales en periodo electoral deberán ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley. Cabe destacar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado taxativamente en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no se establece la posibilidad de suspensión o ampliación de estos bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, no caben interpretaciones extensivas, pues la interpretación de una ley únicamente le corresponde al legislador con carácter obligatorio según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, como es una reinstalación de una sesión anterior, por favor, sírvase tomar en cuenta mi motivación anteriormente señalada el día de ayer respecto al artículo 1, artículo 14, 15, 31, 33, 65, 161 del Código Orgánico Administrativo, así como también los artículos enunciados de la Constitución de la República del Ecuador. Sírvase, por favor, transcribirlos. Mi voto es abstención. Gracias, señora consejera. Se toma nota y se registra su votación. Ingeniero Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. Del análisis realizado al informe puesto en nuestro conocimiento respecto a la impugnación presentada por el señor Álvaro Ramiro Castillo Aguirre, director provincial de Imbabura del Partido Avanza, lista 8, y el señor Alfonso Laureano Alencastro, en calidad de procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, lista 8-4, en contra del oficio número CNE-JPE-2022-005-UF, emitida por la Junta Provincial Electoral de Imbabura del 3 de octubre del 2022, se demuestra que se incumple con lo determinado en los artículos 102, 239 y 242 del Código de la Democracia, toda vez que se determina que no impugna ningún acto administrativo, sino a un oficio emitido por la Junta Provincial Electoral de Imbabura, lo cual no se adecua a lo determinado en el Código de la Democracia ni al reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular. Por tal razón, voto a favor de la recomendación hecha de inadmitir la impugnación presentada al no existir un acto administrativo recurrido. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El informe número 256 de NAJ-CNE-2022 de 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, recomienda inadmitir la petición presentada por el señor Álvaro Ramiro Castillo Aguirre, director provincial de Imbabura del Partido Avanza, lista 8, y el señor Alfonso Laureano Alencastro, procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, listas 8-4, ya que del análisis realizado se desprende que el recurrente no impugna ningún acto administrativo, por lo tanto, su petición no se adecua a lo dispuesto en los artículos 102, 239 y 243 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. En este sentido, mi voto a favor de inadmitir lo solicitado por el peticionario. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del análisis del informe que hemos conocido se desprende que los recurrentes no impugnaron un acto administrativo alguno, recurriendo sí un oficio emitido por la Junta Provincial Electoral de Imbabura, lo que no se adecua a lo determinado en los artículos 102, 239,
243 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Es, por lo tanto, mi voto a favor de inadmitir la petición presentada por el señor Álvaro Ramiro Castillo Aguirre, director provincial de Imbabura del Partido Avanza, lista 8, provincia de Imbabura, y de Alfonso Laureano Alencastro en calidad de procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, listas 8-4. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. En ejercicio de las funciones establecidas en el numeral 11 del artículo 219 de la Constitución, el artículo 25 del numeral 14 y el artículo 102 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de inadmitir la impugnación presentada por el director provincial de Imbabura, el Partido Avanza, listas 8, y el procurador común de la Alianza Pimampiro del Futuro, listas 8-4, por los fundamentos de hecho y de derecho analizados en el informe puesto en nuestra consideración, toda vez que no existe un acto administrativo recurrido, por lo que la petición no se adecua a lo dispuesto en los artículos 102, 239 y 242 del Código de la Democracia. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE de NAJ 2022 1192M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe 257 de NAJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades Creo, lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLE JPECX 352809-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de la motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos. Esto conforme el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número PLE JPECX 352809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que adolece de falta de motivación. 5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como también verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de vocales de la Junta Parroquial 11 de noviembre del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo pertinente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Se notificará a los impugnantes y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, la abogada Yana Torres. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señoras consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo a tomar votación. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El 7 de octubre del 2022, el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades Creo, lista 21, Cotopaxi, impugna la resolución número PLE-JPSX 35-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. En la estructura de resolución impugnada se observa que el organismo provincial electoral únicamente consignó considerando sin que en el acto administrativo conste una parte específica y definitiva en la que la autoridad pública establezca su decisión, es decir, omitió separar la parte considerativa de la resolutiva, razón por la cual la resolución no contiene una estructura completa en donde se verifique una conclusión que vincule las normas jurídicas con los hechos y se arribe a una decisión. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente han concluido, según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia. En concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral,
por lo que la resolución que se expida es extemporánea. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deberán ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley. Según el calendario electoral, el plazo para la recepción de inscripción de candidaturas veneció el 20 de septiembre del 2022. Cabe destacar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado expresamente en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no se establece la posibilidad de suspensión o ampliación de estos en ninguna circunstancia. Por lo tanto, no caben interpretaciones extensivas, pues dicha interpretación solamente le corresponde al legislador de manera obligatoria según lo determinado en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, sírvase tomar, por favor, consideración de mis exposiciones anteriormente realizadas en las que enuncié el artículo 1, el artículo 14, 15, 31, 33, 65, 161 del Código Orgánico Administrativo. Y además las disposiciones constitucionales como el debido proceso y la responsabilidad que tienen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Gracias, señora consejera. Voto es abstención, perdón. Muy amable, gracias. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo que determina el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia, así como el artículo 219, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, creo lista 21, Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-35-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de la motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos. Esto conforme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Del informe número 0257-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, que recomienda aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la provincia de Cotopaxi, del movimiento Creando Oportunidades, creo, lista 21, en contra de la resolución PLE-JPECX-35-28-09-2022, emitida por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre de 2022, se desprende que el acto administrativo recurrido y no observó lo determinado en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, puesto que el mismo carece de motivación, no siguió el debido proceso, ni resolvió los puntos controvertidos. Esto es sobre el derecho de objeción ejercido en primera instancia administrativa, según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, ni tampoco se pronunció respecto de la calificación e inscripción de las candidaturas presentadas. En ese sentido, acogiendo lo recomendado en el informe jurídico puesto en conocimiento, mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto de forma motivada se pronuncie sobre la objeción presentada
y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir las candidaturas a vocales de la Junta Parroquial 11 de noviembre del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. El análisis del informe que hemos conocido de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica se evidencia que la resolución número PLE-JPSX-35-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022, no contiene dentro de su estructura una parte resolutiva en la que se pueda concluir si la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi acepta o no la calificación de las candidaturas propuestas. Lo antes mencionado permite concluir que la resolución impugnada no cumple con la garantía de motivación suficiente, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, y atenta contra el principio de seguridad jurídica, no solo del candidato impugnado, sino también de quienes han activado el recurso que hoy estamos conociendo. Es por lo tanto mi voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo, lista 21 de Cotopaxi, y dejar sin efecto la referida resolución. Consecuentemente, se dispone a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos e inhabilidades y analice las objeciones presentadas a las candidaturas a las dignidades de vocales de la Junta Parroquial 11 de noviembre del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva con motivación suficiente, observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Pamela, su voto, por favor. En ejercicio de las funciones establecidas en el numeral 11 del artículo 219 de la Constitución y artículo 25, numeral 14 y artículo 102 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPSX 35-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho del debido proceso, no observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, se deja sin efecto la mencionada resolución y se dispone a la Junta Provincial atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado. Verifique los requisitos e inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de vocales de la Junta Parroquial 11 de noviembre del Cantón Latacunga y resuelva lo que corresponda observando las garantías constitucionales, legales y reglamentarias. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-1196M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, la abogada Diana Torres, al cual se adjunta el informe número 258 DNAJ 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones, 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo, lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX 32-2809-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos, y no observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2, dejar sin efecto la resolución número PLE JPECX 32-2809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que adolece de falta de motivación.
5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como también verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de concejales rurales del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo pertinente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se notificará al impugnante y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, la abogada Diana Torres. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señoras consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El 7 de octubre del 2022, el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, creo, lista 21, de Cotopaxi, impugna la resolución número PLE-JPEX-CX-32-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. En la estructura de resolución impugnada se observa que el organismo provincial electoral únicamente consignó considerando sin que en el acto administrativo conste una parte específica y definida en la que la autoridad pública establezca su decisión, es decir, se omitió separar la parte considerativa de la resolutiva, razón por la cual la resolución no contiene una estructura completa en donde se verifique una conclusión que vincule las normas jurídicas con los hechos y se arriba a una decisión. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones, respectivamente, han concluido según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por lo que la resolución que se expide o se expida es extemporánea. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral determina que las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deberán ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley. Llama poderosamente mi atención que en esta motivación, sin embargo, y en las otras, se enuncia el principio de juridicidad, de legalidad, de debido proceso, seguridad jurídica. La verdad es que esto es una burla al país, porque justamente eso es lo que se está violentando. Se han violado todos los plazos, ya esos precluyeron, por lo tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral perdió competencia para resolver, así como también la Junta. Cabe señalar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros, y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado taxativamente en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no se establece la posibilidad de suspensión o ampliación de estos en ninguna circunstancia. Por lo tanto, no caben interpretaciones extensivas. Esto está reservado para el legislador a través de un proyecto de ley interpretativa. El artículo, según lo determinado en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, tenga en cuenta mis motivaciones determinadas anteriormente, toda vez que esta es una reinstalación. El artículo 1, el artículo 14, 15, 31, 33, 65, 161 del Código Orgánico Administrativo, así como el artículo 82, que se refiere a la seguridad jurídica, y el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece la responsabilidad y que nomás debe hacer un servidor público. Mi voto es abstención. Se toma nota y se recepta su votación, señora consejera. Gracias. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, creo lista 21,
Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-32-28-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto no cumple con la garantía de la motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos. Esto conforme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi se atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado. También se verifiquen los requisitos e inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de concejales rurales del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Sírvase replicar los argumentos expuestos en el punto anterior del orden del día y con ello acogiendo lo recomendado en el informe número 0258-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido, esto es, la resolución PLE-JPSX-32-28-09-2022, fechada 28 de septiembre de 2022, y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto de forma motivada se pronuncie sobre la objeción presentada en primera instancia administrativa y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir la candidatura a concejales rurales del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del análisis del informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se evidencia que la resolución número PLE-JPSX-32-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022, no contiene dentro de su estructura una parte resolutiva en la que se pueda concluir si la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi acepta o no la calificación de dichas candidaturas. Lo antes mencionado permite concluir que la resolución impugnada no cumple con la garantía de motivación suficiente, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, y atenta en contra del principio de seguridad jurídica, no solo del candidato impugnado, sino también de quienes han activado el recurso que hoy estamos conociendo. Por lo tanto, mi voto en conciencia y con absoluta responsabilidad y dentro de las atribuciones como miembro de este pleno tengo, es de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, creo, lista 21, Cotopaxi, y dejar sin efecto la referida resolución. Consecuentemente, se dispone a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos e inhabilidades y analice las objeciones presentadas a las candidaturas a las dignidades de concejales rurales del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva con motivación suficiente, observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPSX-32-28-09-2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho del debido proceso, inobservando
el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, se deja sin efecto la mencionada resolución y se dispone en la Junta Provincial que atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, verifique los requisitos e inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de concejales rurales del Cantón La Tacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo que corresponda observando las garantías constitucionales, legales y reglamentarias. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, señora presidenta, señores consejeros, consejeras, poniendo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-1194M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe jurídico 0259 DNAJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política CREO, Creando Oportunidades, Creo, lista 21, Cotopaxi, en contra de la resolución PLE JPECX 342809-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos, y no observando el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número PLE JPECX 342809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que adolece de falta de motivación. 5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como también verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas a las dignidades de concejales urbanos del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo pertinente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que deben contener una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se notificará al impugnante y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señoras consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El 7 de octubre de 2022, el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo, lista 21, Cotopaxi, impugna la resolución número PLE-JPSX-34-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. En la estructura de la resolución impugnada se observa que el organismo provincial solamente se expuso los considerandos sin que el acto administrativo conste una parte específica y definida en que la autoridad pública establezca su decisión. Es decir, se omitió separar la parte considerativa de la resolutiva, razón por la cual la resolución no contiene una estructura completa en donde se verifique una conclusión que vincule las normas jurídicas con los antecedentes de hecho y se arribe a una decisión. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente han concluido, según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, tomando en consideración que la fecha para inscripción de candidatura feneció el 20 de septiembre del 2022. Es decir, todo lo que resuelva este Pleno es extemporáneo porque perdió competencia, tanto la Junta como el Pleno. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone: las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deberán ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley, es decir, el Código de la Democracia. Cabe destacar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado en el artículo 102 de la norma electoral.
en la cual no se establece la posibilidad de suspensión o ampliación de estos que en ninguna circunstancia, por lo tanto, no caben interpretaciones extensivas, pues dicha reinterpretación solamente le corresponde al legislador, según lo determinado en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, tenga en consideración el artículo 1, 14, 31, 33, 65, artículo 15 y 161 del Código Orgánico Administrativo, así como el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a la seguridad jurídica, y el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de la responsabilidad y la competencia que tienen los servidores públicos. Con esta motivación, mi voto es abstención. Se toma nota, gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de resolver y conocer las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo Lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-34-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con las garantías de motivación relacionadas al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos, sino observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República de Ecuador. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Del informe número 0259-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, que recomienda aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal en la provincia de Cotopaxi del movimiento Creando Oportunidades, Creo, lista 21, en contra de la resolución PLE-JPECX-34-28-09-2022, emitido por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre de 2022, se desprende que el acto administrativo recurrido inobservó lo determinado en el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República, puesto que el mismo carece de motivación, no siguió el debido proceso ni resolvió los puntos controvertidos. Esto es sobre el derecho de objeción ejercido en primera instancia administrativa, según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, ni tampoco se pronunció respecto de la calificación e inscripción de las candidaturas presentadas. En ese sentido, acogiendo lo recomendado en el informe jurídico puesto en conocimiento, mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto de forma motivada se pronuncie sobre la objeción presentada y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir las candidaturas a concejales urbanos del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Enrique, está apagado el micrófono. Me disculpo. Con la misma motivación expresada en el caso anterior, que agradeceré se sirva a replicar, señor secretario, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo, lista 21, Cotopaxi,
y dejar sin efecto la resolución número PLE JPSX-34-28-09-22, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. Y consecuentemente, adicionalmente, disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos de inhabilidades y analice las objeciones presentadas a las candidaturas a las dignidades de concejales urbanos del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y resuelva con motivación suficiente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. Con gusto, señor vicepresidente, se toma nota y se recepta su votación. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPSX-34-28-09-2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho del debido proceso, ignorando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, se deja sin efecto la mencionada resolución y se dispone a la Junta Provincial atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, verifique los requisitos e inhabilidades de las candidaturas a las dignidades concejales urbanos del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo que corresponda, observando las garantías constitucionales, legales y reglamentarias. Gracias, señora presidenta. Informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE DNAJ 2022-1193M de 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe 260 DNAJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-33-2809-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos en observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número PLE-JPSX-33-2809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que adolece de falta de motivación. 5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como también verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas de las dignidades de concejales rurales del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo pertinente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que se debe contener en una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se notificará al impugnante y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señores consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Está apagado su micrófono, señora consejera. El 7 de octubre de 2022, el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, lista 21, Cotopaxi, impugna la resolución número PLE-JPSX-31-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. La resolución impugnada se observa que el organismo provincial electoral únicamente consignó los considerandos sin que en el acto administrativo conste una parte específica y definida en la que la autoridad pública establezca su decisión, es decir, se emitió separar la parte considerativa de la resolutiva. Es decir, no conectó los antecedentes de hecho y de derecho para tomar una resolución. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente ha concluido según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral
aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por lo que la resolución que se expida es extemporánea. Es decir, que la Junta Provincial Electoral y el Pleno del Consejo Nacional Electoral perdió competencia para resolver, ya que las inscripciones de candidaturas fenecieron el 20 de septiembre del 2022. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deben ser resueltas dentro de los plazos establecidos en esta ley. Cabe señalar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no se establece la posibilidad de suspensión o ampliación de estas en ninguna circunstancia, por lo tanto no caben las interpretaciones extensivas. La interpretación de una ley únicamente corresponde al órgano legislativo de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, sírvase por favor tomar en consideración los artículos 1, 14, 15, 31, 33, 65, 161, del Código Orgánico Administrativo, el cual le solicito lo transcriba en mi intervención de forma taxativa. El artículo 82 de la Constitución de la República también se ha violado de conformidad a lo que señala la seguridad jurídica, y el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de la responsabilidad que tienen los servidores públicos. Llamo profundamente la atención, señores consejeros, 6 resoluciones de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, cuya presidencia está a cargo de la señora presidenta Diana Tamaí y la vicepresidencia a cargo del señor vicepresidente Enrique Pita. Tomarán, por favor, seguimiento de esto también, porque no es cuestión de coger y controlar las juntas, también hay que hacerle un seguimiento y también preparar a la gente para que estos hechos no se den, que son bochornosos, y dirigida a la ciudadanía. Mi voto es a abstención. Se toma nota y se registra su votación. Gracias. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. ¿De quién es que es la presidencia? Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 219, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. En el caso en particular, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creo, Creando Oportunidades, lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-33-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con las garantías de motivación relacionadas al derecho al debido proceso y resuelve todos los puntos controvertidos, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Sírvase replicar los argumentos expuestos en el punto anterior del orden del día y con ello acogiendo lo recomendado en el informe número 0260-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la directora nacional jurídica. Mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido. Esto es la resolución PLE-JPECX-33-28-09-2022, fechada 28 de septiembre de 2022, y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto de forma motivada se pronuncie sobre la objeción presentada en primera instancia administrativa y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir las candidaturas a concejales rurales
del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Con la misma motivación expuesta anteriormente, que agradeceré se sirva a replicar, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, CREO, lista 21, Cotopaxi, y dejar sin efecto la referida resolución PLE-JPSX-33-28-09-2022. Consecuentemente, disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos e inhabilidades y analice las objeciones presentadas a las candidaturas a las dignidades de concejales rurales del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, y resuelva con motivación suficiente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. No puedo dejar de expresar mi comentario respecto a la afirmación de que, y en mi caso yo me refiero a la vicepresidencia de tal Junta Provincial Electoral, está a cargo del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Porque siguiendo ese mismo orden de razonamiento, significaría que también hay un miembro de esa Junta Provincial Electoral que está a cargo de los otros consejeros que estamos presentes en esta sesión. He votado, señor secretario. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. En ejercicio de las funciones establecidas en el numeral 11 del artículo 219 de la Constitución y artículo 25 del numeral 14 y artículo 102 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPSX-33-28-09-2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho del debido proceso, y observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, se deja sin efecto la mencionada resolución y se dispone a la Junta Provincial atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, verifique los requisitos e inhabilidades de las candidaturas de las dignidades de concejales rurales del Cantón Salcedo y resuelva lo que corresponda observando las garantías constitucionales, legales y reglamentarias. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, señora presidenta, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-1195M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe número 261 de NAJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona. 5. Recomendaciones. 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, CREO, lista 21 Cotopaxi en contra de la resolución PLE-JPSX 362809-2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi por cuanto no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos. Esto es, conforme al artículo 76, número 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número PLE-JPECX 362809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que se adolece de falta de motivación. 5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi se atiende de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como se verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas de la dignidad de vocal de la Junta Parroquial de la provincia de Cotopaxi, el Cantón Latacunga, Parroquia Tanichichi, y resuelva observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se notificará a los impugnantes y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señores consejeros.
Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Por favor, sírvase añadir otro informe más de 7 y replique mi motivación anteriormente porque no ha cambiado en nada, es el mismo delegado de director provincial de CREO, representante legal de la organización política Creando Oportunidades CREO, lista 21. Señora consejera, al parecer hubo una intermitencia. ¿Podría, por favor, repetir? Sí. Le estoy indicando que por favor se sirva tomar en consideración lo mismo que ya motivé anteriormente, porque se trata de lo mismo, el mismo error, y simplemente añada uno más, 7. Y yo ya, respecto de lo que controlan las juntas, yo ya me he pasado más de un mes replicando esto en todas las radios, entonces esto sí ya es leche derramada. Eso sí es difícil recogerla. Mi voto es abstención. Gracias, se toma nota. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la facultad de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, CREO, lista 21, Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPCX-36-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto no cumple con las garantías de la motivación relacionadas al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos. Esto conforme al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Del informe número 0261-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, que recomienda aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la provincia de Cotopaxi del movimiento Creando Oportunidades, CREO, lista 21 en contra de la resolución PLE-JPSX-36-28-09-2022, emitida por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre de 2022, se desprende que el acto administrativo recurrido inobservó lo determinado en el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República, puesto que el mismo carece de motivación, no siguió el debido proceso, ni resolvió los puntos controvertidos. Esto es, sobre el derecho de objeción ejercido en primera instancia administrativa, según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, ni tampoco se pronunció respecto de la calificación e inscripción de las candidaturas presentadas. En ese sentido, acogiendo lo recomendado en el informe jurídico puesto en conocimiento, mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto de forma motivada se pronuncie sobre la objeción presentada y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir las candidaturas a vocales de la Junta Parroquial de Tanicuchí del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Con la misma
Con la misma motivación expuesta anteriormente, que agradeceré se sirva a replicar, señor secretario, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo, Lista 21, Cotopaxi, y dejar sin efecto la resolución PLE-JPSX-32-28-09-2022. Consecuentemente, disponer a la Junta Provincial Electoral de esa provincia verifique los requisitos e inhabilidades y analice las objeciones presentadas a las candidaturas a las dignidades de vocales de la Junta Parroquial de Tanicuchi del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva con motivación suficiente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPE-36-28-09-22 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi con la misma motivación de la votación anterior, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Toma nota. Me permite informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE-DNJ 2022-1197M de 11 de octubre de 2022, el mismo que se encuentra suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe jurídico 262 DNJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022. Informe que en su parte correspondiente menciona 4 recomendaciones. 4.1. Negar el recurso de impugnación presentado por el señor Raúl Paladines Basurto en contra de la resolución número PLE-JPEM CNE 07590510-2022 de 5 de octubre de 2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí, por cuanto la lista de candidatas y candidatos principales y suplentes de las señoras y señores Regis Vicente Ricaurte Sabando Paole Fernanda Dueñas Nerváez, Emilio Andrés Barberán Torres, Diana Beatriz Andrade Muñoz, Edis Antonios Muñoz Loor, Gladys Martina Ferrín Falcones, José Andrés García Carrasco, Viviana de los Ángeles Nerváez Mendoza, Anderson Orlando Vélez Cedeño, Carolina Arteaga Mendoza, Eric Aldair Vera Gómez, María Fernanda Arteaga Mendoza, a la dignidad de concejales urbanos, Cantón El Carmen, provincia de Manabí, auspiciado por el Partido Social Cristiano, lista 6, incumplió con lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 100 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, e inciso final del artículo 13 del Reglamento para la Conformación de Alianzas Electorales. 4.2. Ratificar la resolución número PLE-JPEM-CNE 07590510-2022 de 5 de octubre de 2022, adoptada por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Manabí. 4.3. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral al impugnante y a la Junta Provincial Electoral de Manabí a fin de que surtan los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la abogada Yana Torres, Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señores consejeros. Gracias, señor secretario. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El señor Raúl Paladines Basurto, director provincial del Partido Social Cristiano, lista 6, impugnó la resolución número PLE-JPM-CNE-0759-05-10-2022 del 5 de octubre del 2022, mediante la cual la Junta Provincial Electoral de Manabí negó la lista de candidatos principales y suplentes a las dignidades de concejales urbanos del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, auspiciada por el Partido Social Cristiano, lista 6. El artículo 13 del Reglamento para la Conformación de Alianzas Electorales establece, abro comillas, las organizaciones políticas que integran la alianza electoral
no podrán presentar de manera independiente candidaturas para dignidades en los casos en que se obligaron a participar en aliados. Cierro comillas. En este caso existe un acuerdo de alianza electoral suscrito el 21 de julio del 2022 entre el Movimiento Cambio Integral con Acción, Talento y Esperanza Caminantes, lista 62, Movimiento Unidad Primero, lista 65, Partido Social Cristiano, lista 6, y Partido Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23, en virtud del cual se conformó la Alianza por la Unidad Manabita. Las organizaciones políticas coaligadas en esta alianza acordaron que se elegirán, entre otras candidaturas, las de concejales urbanos y rurales del Cantón El Carmen, sin que se establezca una excepción que permita a las organizaciones políticas presentar candidaturas de manera independiente. Por tal motivo, el Partido Social Cristiano, al pretender inscribir candidatos a concejales urbanos del Cantón El Carmen de forma independiente, incumple con la normativa electoral enunciada. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente concluyeron, según lo establecido en el artículo 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por lo que la resolución que se pida es extemporánea. Es decir, que tanto la Junta como el Consejo Nacional Electoral perdieron competencia. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone: las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deberían ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley. Cabe señalar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos, claros y no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no establece la posibilidad de suspensión o ampliación de los mismos bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, no cabe esa reforma ni interpretarla ni alargar ese plazo, pues eso solamente le correspondería al legislador de forma obligatoria, según lo determinado en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, por favor, sírvase tomar en cuenta y hacer una copia textual del artículo 1, 14, 15, 31, 33, 65, 161 del Código Orgánico Administrativo, así como del artículo de la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a la autoridad jurídica, y artículo 227 de la norma antes señalada, que determina la responsabilidad que tienen los servidores públicos al tomar sus decisiones y la competencia para resolver. Con esto mi voto es en abstención. Gracias, señora consejera. Se toma nota de lo solicitado. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo que determina el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, en concordancia con el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. Del análisis realizado al informe puesto en nuestro conocimiento respecto a la impugnación presentada por el señor Raúl Paladines Basurto en contra de la resolución número PLE-JPM-CNE-0759-05-10-2022 del 5 de octubre del 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí, respecto a la no inscripción de la lista de candidatos y candidatas principales y suplentes a la dignidad de concejales urbanos del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, auspiciado por el Partido Social Cristiano, lista 6, por cuanto se demuestra que dicho partido incumple con lo establecido en el Acuerdo de Alianza por la Unidad Manabita, conformada por los movimientos de las listas 62, 65, 6, 23. La misma que en legal y debida forma fue registrada por la Delegación Provincial Electoral de Manabí en el Sistema Informático de Inscripción de Candidatos, hecho que riñe con lo determinado en el artículo 325 del Código de la Democracia y el inciso final del artículo 13 del Reglamento para la conformación de alianzas electorales. Por tal razón, voto a favor de la recomendación hecha de negar la impugnación presentada
por cuanto el Partido Social Cristiano presentó candidaturas de manera independiente en los casos que estaban coaligados. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. La directora nacional de asesoría jurídica, mediante informe número 0262-DNAJ-CNE-2022 de 11 de octubre de 2022, recomienda negar la impugnación interpuesta por el señor Raúl Paladines Basurto en contra de la resolución número PLE-JPM-CNE-0759-05 10-2022 de 5 de octubre del 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí, por cuanto la lista de candidaturas principales y suplentes a la dignidad de concejales urbanos del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, auspiciado por el Partido Social Cristiano, lista 6, incumplió con lo dispuesto en el inciso final del artículo 13 del reglamento para la conformación de alianzas electorales, que prohíbe presentar de manera independiente candidaturas para dignidades en los casos en que se obligaron a participar aliados. En el presente caso del expediente se desprende que existe un acuerdo de alianza suscrito conforme el artículo 325 del Código de la Democracia por los representantes legales de las organizaciones políticas, Movimiento Cambio Integral con Acción, Talento y Esperanza Caminantes, lista 62, Movimiento Unidad Primero, lista 65, Partido Social Cristiano, lista 6, y el Partido Sociedad Unida Más Acción Suma, lista 23, aprobada mediante resolución número 134-DPEM-JEF-27-07-2022, fechada 26 de julio de 2022, suscrito por el director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, en la cual las referidas organizaciones políticas acuerdan participar en alianza para la dignidad de concejales urbanos del Cantón El Carmen. En ese sentido, mi voto a favor de negar el recurso de impugnación interpuesto. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. Del informe que hemos conocido, se desprende que mediante resolución número 134-DPEM-JEF-26-07-2022 del 26 de julio del 2022, la Delegación Provincial Electoral de Manabí registró la Alianza por la Unidad Manabita, con jurisdicción en la provincia de Manabí, integrada por las organizaciones políticas Partido Social Cristiano, lista 6, Movimiento Cambio Integral con Acción, Talento y Esperanza, Caminantes, lista 62, Movimiento Unidad Primero, lista 65, y Partido Sociedad Unida Más Acción, Suma, lista 23. En razón de lo expuesto, el Partido Social Cristiano, al realizar la inscripción de candidaturas de manera independiente, es decir, fuera de la alianza de la cual formó parte en la provincia de Manabí, ha inobservado los dispuestos en el penúltimo inciso del artículo 100 del Código de la Democracia, así como lo establecido en el artículo 13 del Reglamento para la conformación de alianzas electorales. Por lo expuesto, mi voto es a favor de negar el recurso de impugnación interpuesto por el señor Raúl Paladines Basurto, en su calidad de director provincial del Partido Social Cristiano, lista 6, en la provincia de Manabí, y ratificar la resolución número PLE-JPEM-0759-05-10-2022 del 5 de octubre del 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí,
mediante la cual se negó la inscripción de la lista de candidatos para la dignidad de concejales urbanos en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, auspiciados por el Partido Social Cristiano, lista 6. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Dando cumplimiento a las funciones de este Pleno establecidas en el numeral 11 del artículo 219 de la Constitución y el artículo 25, numeral 14, y artículo 102 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de negar el recurso de impugnación presentado en contra de la resolución número PLE-JPM-CNE-0759-05-10-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí, por cuanto la lista de candidatas y candidatos principales y suplentes de la dignidad de concejales urbanos del Cantón El Carmen, auspiciada por el Partido Social Cristiano, lista 6, y no observó lo dispuesto en el inciso final del artículo 13 del reglamento para la conformación de alianzas electorales. Consecuentemente, se ratifica la mencionada resolución. Gracias, señora presidenta. Me permite informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo, estimadas autoridades, poniendo en su consideración el memorando número CNE-DNAJ 2022-1198M de 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe jurídico número 263 de NAJ-CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades Creo, lista 21 Cotopaxi, en contra de la resolución PLEJPECX 312809-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos, sino observando el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República del Ecuador. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número PLEJPSX 312809-2022 de 28 de septiembre de 2022, toda vez que adolece de falta de motivación. 5.3. Disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi atienda de manera motivada el recurso de objeción planteado, así como también verifique los requisitos de inhabilidades de las candidaturas a la dignidad de la alcaldía municipal del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, y resuelva lo pertinente observando las garantías constitucionales y cumpliendo los requisitos básicos que debe contener una resolución administrativa. 5.4. Notificar con la resolución que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se notificará a los impugnantes y a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi a fin de que surta los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señoras y señores consejeros. Señores consejeros, tiene la palabra. No hay observaciones, señor secretario. Tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. La señora Gina Alexandra Tuma Cusme, procuradora común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 53361, impugnó la resolución número 238001-JPESE-CNE-2022 de 3 de octubre del 2022, mediante la cual la Junta Provincial Electoral de Santa Elena negó la solicitud de inscripción de la candidatura del señor Fadul José Jurado Bambino a la dignidad de alcalde Señor secretario, este es otro informe de Cotopaxi. Sí, en efecto, señora consejera. Nos referimos al informe 263 de NAJ-CNE 2022. Un segundito, que si me doy cuenta.
Gracias, señor secretario. Disculpe si me había traspapelado. Gracias, señora El consejera. 7 de octubre del 2022, el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, Creo Lista 21, Cotopaxi, impugna la resolución número PLE-JPSX-31-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022. En la estructura de la resolución impugnada se observa que el organismo provincial electoral únicamente consignó considerando sin que en el acto administrativo conste una parte específica y definida en la que la autoridad pública establezca su decisión. Es decir, omitió separar la parte considerativa de la resolutiva, razón por la cual la resolución no contiene una estructura completa en donde se verifique una conclusión que vincule las normas jurídicas con los antecedentes de hecho, de derecho y se resuelva. Sin embargo, en este caso, el plazo que tenía la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral para resolver las objeciones y las impugnaciones respectivamente ha concluido según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia. En concordancia con el calendario electoral aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por lo que la resolución que se expida es extemporánea, es decir, que la Junta perdió competencia así como el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El artículo 158 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximos y son obligatorios. El artículo 237 de la norma electoral dispone las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral o ante las juntas electorales en periodo electoral deberán ser resueltas dentro de los plazos señalados en esta ley. Cabe señalar que los plazos establecidos en el Código de la Democracia son expresos y claros, no dejan lugar a dudas. El plazo para resolver un recurso de impugnación está determinado expresamente en el artículo 102 de la norma electoral, en la cual no se establece ninguna posibilidad de suspensión o ampliación de estos bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, no caben interpretaciones extensivas, pues la interpretación de una ley únicamente le corresponde al órgano legislativo de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor secretario, por favor, sírvase de transcribir el artículo 1, el artículo 14, 15, 31, 33, 65 y 161 del Código Orgánico Administrativo, así como el artículo 82 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Con esto mi voto es en abstención. Gracias, señora consejera. Ingeniera Estela Cero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia, así como el artículo 219, numeral 11 de la Constitución. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de la organización política Creando Oportunidades, lista 21, Cotopaxi, en contra de la resolución PLE-JPSX-31-28-09-2022 adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con las garantías de motivación relacionadas al derecho al debido proceso y no resuelve todos los puntos controvertidos, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Del informe número 0263-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, que recomienda aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal en la provincia de Cotopaxi del movimiento Creando Oportunidades, Creo, lista 21, en contra de la resolución PLE-JPSX-3128-09-2022, emitido por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre de 2022, se desprende que el acto administrativo recurrido inobservó lo determinado en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, puesto que el mismo carece de motivación,
no siguió el debido proceso ni resolvió los puntos controvertidos. Esto es sobre el derecho de objeción ejercida en primera instancia administrativa, según lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia. Ni tampoco se pronunció respecto de la calificación e inscripción de las candidaturas presentadas. En ese sentido, acogiendo lo recomendado en el informe jurídico puesto en conocimiento, mi voto a favor de aceptar el recurso planteado, dejar sin efecto el acto administrativo recurrido y disponer a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y en unidad de acto, de forma motivada, se pronuncie sobre la objeción presentada y sobre la procedencia o no de calificar e inscribir la candidatura a la dignidad de alcalde municipal del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto, por favor. De la revisión del informe que hemos conocido, se evidencia que la resolución número PLE-JPECX-32-28-09-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi el 28 de septiembre del 2022, no contiene dentro de su estructura una parte resolutiva en la que se pueda concluir si la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi aceptó o no la calificación de la candidatura para alcalde del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, auspiciadas por el Movimiento Nacional Creo Lista 21. Lo antes mencionado permite concluir que la resolución impugnada no cumple con la garantía de motivación suficiente, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, y atenta en contra del principio de seguridad jurídica, no solamente del candidato impugnado, sino también de quienes han activado el recurso que hoy estamos conociendo. Por lo tanto, mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada por el señor Osvaldo Coronel Páez, representante legal de organización política Creando Oportunidades, Creo Lista 21 en Cotopaxi, y dejar sin efecto la referida resolución. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín, su voto, por favor. Mi voto es a favor de aceptar la impugnación presentada en contra de la resolución PLE-JPSX-31-28-09-22, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, por cuanto la resolución no cumple con la garantía de motivación relacionada al derecho al debido proceso, inobservando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Consecuentemente, se deja sin efecto la mencionada resolución y se dispone de la Junta Provincial que la Junta Provincial atiende de manera motivada el recurso de objeciones planteado, verifique los requisitos e inhabilidades de las candidaturas a la dignidad de alcalde municipal del Cantón Latacunga y resuelva lo que corresponda observando las garantías constitucionales, legales y reglamentarias. Gracias, señora presidenta. Del Consejo Nacional Electoral, que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Continúo poniendo en su consideración el memorando número CNE DNAJ 2022-1199M de 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, al cual se adjunta el informe 264 DNAJ CNE 2022 de 11 de octubre de 2022, informe que en su parte correspondiente menciona 5 recomendaciones. 5.1. Aceptar el recurso de impugnación presentado por la señora Gina Alexandra Touma Guzmán, Procuradora Común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 53361, en contra de la resolución número 238001 JPESE-CNE 2022 de 3 de octubre de 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, por cuanto la resolución número PLE-CNE 2239-2022 de 30 de septiembre de 2022, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral, conforme a certificación emitida mediante oficio número TCE-SGOM 2022-1246-O de 10 de octubre de 2022 del Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, produciendo efecto suspensivo respecto de la misma.
conforme lo determina el artículo 269 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de Democracia. 5.2. Dejar sin efecto la resolución número 238001 JPESE CNE 2022 de 3 de octubre de 2022 adoptada por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, por cuanto dicho acto administrativo vulnera la garantía de la motivación y el debido proceso, al no haberse emitido en legal y debida forma, toda vez que la resolución número PLSNE 2239-2022 de 30 de septiembre de 2022, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la que se dispuso a la Junta Provincial Electoral de Santa Elena realice la verificación de requisitos, provisiones de inhabilidades correspondientes y se pronuncie sobre la objeción presentada por la señora Yasiguacín Tumbaco, procuradora provincial encargada del movimiento político peninsular creyendo en nuestra gente, lista 61, en contra de la candidatura del señor Fadul José Jurado Bambino, a la dignidad de alcalde municipal del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Se encuentra recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral. 5.3. Notificar con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral al impugnante y a la Junta Provincial Electoral de Santa Elena a fin de que surten los efectos legales que correspondan. Lo suscribe la Directora Nacional de Asesoría Jurídica. Para su conocimiento y resolución, señora Presidenta, señores y señores consejeros. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario, proceda a tomar votación. Procedo. Doctora Elena Nájera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. La señora Gina Alexandra Tuma Cusme, Procuradora Común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 533-61, impugnó la resolución número 238001-JPESE-CNE-2022 de 3 de octubre del 2022, mediante la cual la Junta Provincial Electoral de Santa Elena negó la solicitud de inscripción de la candidatura del señor Fadul José Jurado Bambino a la dignidad de alcalde del Cantón Salinas. El Consejo Nacional Electoral, mediante resolución número PLE-CNE-22-30-9-2022 de 30 de septiembre del 2022, negó el recurso de impugnación propuesto por la señora Gina Alexandra Tuma Cusme, dejó sin efecto la resolución número 098-001-JPESE-CNE-2022 de 23 de septiembre del 2022, dictada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena por no haber atendido una de las objeciones presentadas y dispuso que el organismo electoral desconcentrado se pronuncie sobre la objeción que no atendió inicialmente. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución citada el 3 de octubre del 2022, la Junta Provincial Electoral de Santa Elena dictó una nueva resolución signada con el número 238-001-JPESE-CNE-2022. Por otra parte, el 4 de octubre del 2022, ingresó al Tribunal Contencioso Electoral el recurso subjetivo deducido por la señora Gina Alexandra Tuma Cusme en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral que negó su impugnación. El artículo 269 del Código de la Democracia establece que el recurso subjetivo contencioso electoral tendrá efecto suspensivo respecto a la ejecución de la resolución recurrida. En el informe jurídico se recomienda aceptar el recurso de impugnación por cuanto existe un recurso subjetivo contencioso electoral formulado ante el Tribunal Contencioso Electoral que suspende el cumplimiento de la decisión expedida por el órgano electoral nacional. Al respecto, se puede observar que el informe jurídico es incongruente y carece de motivación porque se basa en que la interposición del recurso suspende la ejecución de lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, da que el efecto de la propia consta que el organismo contencioso electoral haya admitido Señora consejera, lamento interrumpirle. Hubo una intermitencia en su conectividad de hace 30 segundos específicamente. ya.
Al respecto, se puede observar que el informe jurídico es incongruente y carece de motivación porque se basa en que la interposición del recurso suspende la ejecución de lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no considera que el efecto suspensivo, de acuerdo a la propia jurisprudencia contenida en la causa 050-2022 TCE, que se cita en la página 17 del informe, rige a partir de la admisión a trámite del recurso contencioso electoral, circunstancia que no se verifica en este caso, porque no consta que el organismo contencioso electoral haya admitido el recurso subjetivo interpuesto. Todavía no hay auto de admisión. Así también del 3 de octubre del 2022, mientras que el recurso ante el TCE es del 4 de octubre del 2022, han concluido, según lo establecido en los artículos 101 y 102 del Código de la Democracia, en concordancia con el calendario electoral aprobado fue socializado, contabilizado los tiempos, los plazos, conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral. El artículo 100 del Código Orgánico Administrativo señala que los términos y plazos se entienden como máximo y son obligatorios. El artículo 2 de la norma electoral dispone las reclamaciones presentadas al Consejo Nacional Electoral en periodo electoral deberán ser dentro de los plazos señalados en esta ley. Señor secretario, por favor, sírvase tomar en consideración y que se transcriba textualmente el artículo 1, 14, 15, 31, 33, 65, 161 del Código Orgánico Administrativo, el artículo 82 y artículo del Ecuador. Llama profundamente la atención, señores consejeros, señoras consejeras, que existan dos resoluciones que se dejen sin efecto cuando la norma no lo prevé. Y otra es abstención, sin tanta... Gracias, señora consejera. Se toma nota. Ingeniera Estela Cera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral tenemos la competencia de conocer y resolver las impugnaciones de acuerdo a lo que determina el artículo 219, numeral 11 de la Constitución, así como el artículo 25, numeral 14 del Código de la Democracia. En el caso en concreto, voto a favor de aceptar el recurso de impugnación presentado por la señora Gina Alexandra Tomacuzme, Procuradora Común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 533-61, en contra de la resolución número 238-001-JPESE-CNE-2022 de 3 de octubre del 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, por cuanto la resolución número PLE-CNE-2022-30-9-2022 de 30 de septiembre del 2022 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la cual se resolvió negar el recurso de impugnación propuesto por la referida Procuradora Común. Ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral conforme certificación emitida mediante oficio número TSE-SG-M-2022-1246- de 10 de octubre del 2022 del Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. El informe número 0264-DNAJ-CNE-2022, fechado 11 de octubre de 2022, suscrito por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, recomienda aceptar la impugnación presentada por la señora Gina Alexandra Tomacuzme, Procuradora Común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 533-61, en contra de la resolución número 238-001-JPESE-CNE-2022 de 3 de octubre de 2022, adoptada por la Junta Provincial de Santa Elena, toda vez que la resolución PLE-CNE-22-30-09-2022 del 30 de septiembre de 2022
emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la que se dispuso al referido organismo provincial electoral realice la verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades correspondientes y se pronuncie sobre la objeción presentada en primera instancia administrativa en contra de la candidatura a alcalde municipal del Cantón Salinas del señor Fadul José Jurado Bambino, se encuentra recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral, conforme certificación emitida por el Secretario General de la referida entidad jurisdiccional, contenida en oficio número TCE-SG-OM-2022-1246-O de 10 de octubre de 2022, produciéndose efecto suspensivo respecto de la mencionada resolución emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, mi voto a favor de aceptar el recurso planteado y dejar sin efecto el acto administrativo recurrido. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique, repita su voto, por favor. Del informe se desprende que la resolución PLE-CNE-22-9-2022 del 30 de septiembre del 2022, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se dispuso a la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, resuelva de forma motivada respecto a las inhabilidades del candidato a la dignidad de alcalde municipal del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, auspiciado por la Alianza Revolución Peninsular, lista 53361, ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral conforme consta en la certificación del Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral. En virtud de lo antes mencionado, la Junta Provincial Electoral de Santa Elena carece de competencia para resolver sobre la calificación negativa de dicha candidatura. Por lo tanto, mi voto es a favor de aceptar el recurso de impugnación presentado por la señora Gina Alexandre Tuma Cupe, en su calidad de Procuradora Común de la Alianza Revolución Peninsular, lista 53361, y en consecuencia dejar sin efecto la resolución 238-001-JPSE-CNE-2022 del 3 de octubre del 2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniero, su voto, por favor. Dando cumplimiento a las funciones de este Pleno establecidas en el numeral 11 del artículo 219 de la Constitución y artículo 25, numeral 14 y artículo 102 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de aceptar el recurso de impugnación presentado en contra de la resolución número 238-001-JPESE-CNE-2022, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Santa Elena, por cuanto la resolución número PLE-CNE-22 30-9-2022 del 30 de septiembre del 2022, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral conforme certificación emitida por el órgano jurisdiccional, lo que conlleva el efecto suspensivo de la resolución, conforme lo determina el artículo 269 del Código de la Democracia. Por lo tanto, se deja sin efecto la mencionada resolución. Gracias, señora presidenta. Informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Gracias, señor secretario. Confirme a la sala si tenemos más informes que tratar. Señora presidenta, me permite informarle a usted y al Pleno del Consejo Nacional Electoral que no se encuentran más informes que tratar dentro de la presente reinstalación. Gracias, señor secretario, estimados consejeros, estimadas consejeras. Realmente sí es de preocupación ver que algunas resoluciones, 6 resoluciones de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, no hayan contado con la motivación suficiente, lo cual afecta al derecho de debido proceso y eso no puede pasar desapercibido por este Pleno.
por lo que he dispuesto que las áreas de secretaría, organizaciones políticas y Dirección Nacional Jurídica hagan un equipo de trabajo para que revisen, capaciten si es que es necesario y se trasladen a la provincia para dar apoyo técnico, jurídico y el desenvolvimiento de la Junta sea más asertivo, sea más eficiente y transparente con la mística que estamos trabajando. Y también debo informarles, estimados consejeros, de que no se trata solamente de señalar con el dedo si es responsabilidad de uno o todo, esto se trata de una institución, porque esas resoluciones, estimados consejeros, estimadas consejeras, han sido aprobados por unanimidad, incluido el vocal recomendado por la consejera Elena Nájera. Entonces, esto no es una cuestión de presidencia, vicepresidencia o de uno u otro consejero. Se trata de un cuerpo colegiado que seguramente necesita trabajar en capacitación, en reforzamiento, y si no, eso no es suficiente, habrá que tomar otras medidas. Esto, señoras y señores consejeros, debo informar. Señor secretario, como no tenemos más informes, declaro suspendida la presente sesión. Se suspende la presente sesión, siendo las 22 horas con 2 minutos. Muchas gracias a todos y todas.